Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y creatividad práctica cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación doméstica y la importancia de no juzgar las ideas por su apariencia inicial. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea práctica mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente ridícula? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis la utilidad en algo que otros consideran una aberración estética? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó su hogar con un método tan inusual como efectivo, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la brillantez de su técnica aparentemente absurda. Esta es una historia real que ocurrió en las húmedas tierras de Galicia, España, donde la lluvia constante puede convertir cualquier material exterior en un problema constante de humedad. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre protección contra la intemperie, con una técnica tan ingeniosa como poco convencional, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la protección de materiales contra la humedad constante del clima gallego. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de perseverancia y triunfo práctico, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo una casa envuelta como un cobertizo puede mantener la leña perfectamente seca durante todo el año. Párrafo 1. Benito Fernández Sánchez había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Sarria, en el corazón de Lugo, donde las precipitaciones anuales superaban los 200 milímetros y donde la humedad constante del clima atlántico gallego había atormentado durante generaciones a quienes intentaban mantener secos materiales como leña, herramientas y otros suministros esenciales para la vida rural que requerían protección absoluta contra la lluvia persistente que caracterizaba la región durante la mayor parte del año. A sus 59 años, Benito era conocido en toda la comarca como el obsesivo de la humedad, un apodo que había ganado no por paranoia, sino por su dedicación incansable a desarrollar soluciones creativas para proteger completamente su propiedad contra los efectos destructivos de la lluvia continua, que podía arruinar en días materiales que habían requerido semanas de trabajo para preparar y almacenar correctamente. Su casa tradicional gallega de piedra, heredada de su abuelo y situada en una ladera donde los vientos húmedos del Atlántico descargaban regularmente su contenido de agua, había sido modificada durante décadas con múltiples sistemas de protección que incluían aleros extendidos, canales de drenaje y cubiertas improvisadas que proporcionaban protección parcial, pero que nunca habían logrado eliminar completamente los problemas de humedad que afectaban especialmente su suministro de leña, que requería almacenamiento seco absoluto para mantener su valor como combustible durante los largos inviernos gallegos, cuando la calefacción doméstica era esencial para el confort familiar. Era septiembre de 2019 cuando Benito comenzó a obsesionarse con un problema que había frustrado sus esfuerzos durante más de 20 años. Cómo proteger completamente su reserva anual de leña contra la lluvia que se filtraba de maneras impredecibles bajo techados convencionales, a través de aberturas laterales que permitían circulación de aire necesaria para prevenir putrefacción, e incluso a través de goteo desde estructuras superiores que parecían completamente impermeables, pero que desarrollaban filtraciones durante tormentas prolongadas que caracterizaban el clima gallego durante otoño e invierno. Durante sus largas tardes trabajando en su taller, donde reparaba maquinaria agrícola y desarrollaba dispositivos menores para vecinos que apreciaban su creatividad técnica, Benito había comenzado a estudiar intensivamente los principios de impermeabilización
que gobernaban la protección efectiva contra humedad en entornos de precipitación extrema, fascinado por cómo diferentes configuraciones arquitectónicas podían crear microclimas secos incluso en ambientes donde la humedad ambiental permanecía constantemente alta. Sus experimentos con pequeñas estructuras de protección habían revelado que métodos convencionales de techado proporcionaban protección inadecuada contra lluvia horizontal, condensación interior, infiltración capilar, que podía arruinar materiales aparentemente bien protegidos durante periodos prolongados de humedad alta que caracterizaban la mayoría de días del año en su región costera. La inspiración específica para su proyecto revolucionario surgió durante una tarde particularmente lluviosa cuando estaba observando cómo el agua se comportaba alrededor de diferentes estructuras en su propiedad, notando que ciertos cobertizos comerciales utilizados para almacenamiento industrial mantenían contenidos completamente secos mediante envolvimiento total, que eliminaba todas las aberturas laterales que permitían entrada de humedad bajo condiciones de lluvia intensa con vientos cambiantes. Benito se dio cuenta de que si pudiera aplicar principios similares de envolvimiento total a su casa y áreas de almacenamiento, podría crear un sistema de protección que funcionaría como una piel impermeable alrededor de su propiedad, proporcionando protección absoluta contra lluvia desde cualquier dirección, mientras manteniendo acceso funcional y ventilación controlada, que prevendría problemas de condensación interior que podían surgir en espacios completamente sellados. La idea se basaba en técnicas industriales de impermeabilización que había observado en instalaciones comerciales, pero aplicadas a escala doméstica con materiales y métodos que podrían ser implementados por un propietario individual utilizando herramientas básicas y técnicas de construcción que estaban dentro de sus capacidades como constructor experimentado con décadas de experiencia en modificaciones de propiedad para combatir problemas específicos de humedad. Cuando Benito compartió esta visión con su esposa Carmela y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación estética hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como la idea más fea que habían escuchado de un hombre que ya tenía reputación de modificaciones arquitectónicas poco convencionales que priorizaban funcionalidad sobre apariencia tradicional que caracterizaba las propiedades rurales gallegas. Carmela expresó horror específico sobre la posibilidad de que su hogar familiar pareciera una fábrica envuelta en plástico, que arruinaría la apariencia tradicional de piedra que había sido mantenida cuidadosamente durante generaciones como parte del patrimonio familiar y comunitario. Los vecinos del pueblo comenzaron a referirse jocosamente al proyecto propuesto como el almacén de Benito o la casa industrial, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión del concepto técnico como su horror estético ante la posibilidad de que una propiedad residencial fuera transformada en algo que parecía más apropiado para uso comercial o industrial que para vivienda familiar. El párroco local, don Ramón Iglesias, expresó preocupaciones sobre el precedente problemático que tal modificación podría establecer si otros residentes decidieran implementar cambios arquitectónicos similares que podrían alterar fundamentalmente el carácter tradicional del pueblo que los residentes valoraban como parte esencial de su identidad cultural, y que atraía turistas cuyas visitas proporcionaban ingresos importantes para la economía local. Pero Benito, armado con décadas de experiencia práctica en combatir problemas de humedad y una frustración profunda con las pérdidas continuas de materiales debido a protección inadecuada contra lluvia, decidió proceder con su experimento, convencido de que los beneficios funcionales justificarían cualquier compromiso estético y que el éxito práctico eventualmente silenciaría a todos los críticos que priorizaban apariencia sobre utilidad en un ambiente donde la humedad constante creaba problemas prácticos que afectaban la calidad de vida diaria y la viabilidad económica de actividades rurales tradicionales. Párrafo 2. La fase de investigación y planificación se extendió durante 5 semanas intensivas de octubre, durante las cuales Benito transformó su estudio personal en un centro de diseño arquitectónico experimental donde estudió meticulosamente diferentes sistemas de envolvimiento utilizados en construcción industrial,
Analizó múltiples materiales impermeables que podrían proporcionar protección duradera contra las condiciones climáticas extremas de Galicia, y desarrolló técnicas de instalación que permitirían envolver completamente su propiedad mientras manteniendo acceso funcional, ventilación adecuada y apariencia lo más aceptable posible, dadas las limitaciones estéticas inherentes en cualquier sistema de protección total contra humedad. Benito había establecido criterios específicos para evaluar materiales potenciales. Debían proporcionar impermeabilización completa contra lluvia horizontal y vertical, resistir degradación bajo exposición prolongada a radiación ultravioleta y cambios de temperatura, permitir instalación utilizando herramientas básicas disponibles para construcción doméstica, y mantener flexibilidad suficiente para acomodar movimientos estructurales menores y asentamiento que podrían ocurrir durante ciclos anuales de expansión y contracción que caracterizaban edificios de piedra en climas húmedos con variaciones estacionales significativas de temperatura y humedad. Sus experimentos con secciones de prueba utilizando diferentes configuraciones de materiales revelaron que lonas industriales reforzadas con PVC proporcionaban la combinación óptima de durabilidad, impermeabilización y trabajabilidad para su aplicación específica, especialmente cuando se combinaban con sistemas de soporte que distribuyeran uniformemente las cargas del viento y permitieran ajustes para mantener tensión apropiada durante condiciones climáticas variables. Benito había calculado que necesitaría aproximadamente 800 metros cuadrados de material de envolvimiento para cubrir completamente su casa, taller y áreas de almacenamiento, junto con sistemas de anclaje y soporte que pudieran resistir vientos de hasta 120 km por hora, que ocasionalmente afectaban la región durante tormentas atlánticas severas. El diseño técnico que desarrolló incluía características innovadoras como aberturas sellables, que permitirían acceso cuando fuera necesario, pero que podrían ser cerradas completamente durante periodos de lluvia intensa. Sistemas de ventilación controlada que prevendrían acumulación de condensación interior mientras manteniendo protección contra entrada de humedad exterior, y puntos de drenaje estratégicamente ubicados que dirigirían agua de lluvia lejos de la estructura envuelta hacia sistemas de drenaje existentes que habían sido diseñados para manejar escorrentía de techos convencionales. La planificación del sistema de soporte estructural requería considerar múltiples factores técnicos que determinarían el éxito a largo plazo del proyecto. El framework tenía que ser suficientemente robusto para soportar cargas de viento que podrían crear fuerzas significativas sobre las grandes superficies de material envolvente, pero también tenía que ser instalado sin comprometer la integridad estructural de la casa de piedra centenaria que no había sido diseñada para soportar cargas laterales adicionales que podrían resultar de sistemas de protección externos. Benito diseñó un sistema ingenioso de postes independientes y cables tensores que crearían una estructura de soporte completamente separada de la casa original, eliminando cualquier posibilidad de estrés estructural sobre la mampostería histórica, mientras proporcionando puntos de anclaje suficientes para mantener el material envolvente en posición correcta durante condiciones climáticas que podrían incluir no solo lluvia intensa sino también vientos fuertes, nieve ocasional y granizo que ocasionalmente afectaba la región durante tormentas severas que ponían a prueba cualquier sistema de protección exterior. La logística de adquisición de materiales se convirtió en una búsqueda compleja que requería localizar proveedores especializados en materiales industriales que normalmente no estaban disponibles a través de canales comerciales diseñados para construcción residencial convencional. Benito necesitaba lonas de calidad marítima, que pudieran resistir exposición prolongada a condiciones de humedad alta sin desarrollar moho o degradación que comprometería su efectividad impermeabilizante, junto con herrajes y sistemas de fijación que mantuvieran integridad durante años de uso bajo condiciones climáticas que incluían no solo lluvia constante, sino también ciclos de congelación y descongelación que podrían causar expansión y contracción que podría debilitar conexiones que no estuvieran diseñadas específicamente para such stress repetitivo. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 3.200 euros,
una inversión significativa que representaba ahorros de múltiples años para Benito, pero que él calculaba se justificaría durante los primeros 2 años de operación a través de eliminación de pérdidas de leña y otros materiales que se habían deteriorado regularmente debido a exposición a humedad que sistemas convencionales de protección no habían logrado prevenir efectivamente durante décadas de frustración con almacenamiento inadecuado en un clima que presentaba challenges casi imposibles para mantener materiales completamente secos utilizando métodos tradicionales de techado y almacenamiento que habían sido desarrollados para climas menos húmedos que el que caracterizaba la costa atlántica gallega. Párrafo 3. La implementación del proyecto de envolvimiento total comenzó durante la primera semana de noviembre, cuando las condiciones climáticas otoñales proporcionaban periodos intermitentes de clima seco que eran esenciales para la instalación inicial de sistemas de soporte y para el posicionamiento correcto de materiales impermeables que requerían manipulación cuidadosa bajo condiciones secas para asegurar que sellos y conexiones se establecieran correctamente antes de ser expuestos a la humedad constante que caracterizaría su environamiento operativo durante la mayoría de días del año en el clima gallego. El proceso de instalación requería coordinar múltiples fases de construcción que tenían que ser completadas en secuencia específica para asegurar que cada elemento del sistema funcionara correctamente con todos los demás componentes, comenzando con instalación de la estructura de soporte independiente que proporcionaría mounting points para el material envolvente sin transferir cargas a la casa de piedra original, que no había sido diseñada para resistir fuerzas laterales que resultarían de vientos actuando sobre las grandes superficies de lona que formarían la piel exterior del sistema completo. Benito había desarrollado técnicas especializadas de construcción que acomodaban las irregularidades de su propiedad, que incluían no solo la casa principal, sino también múltiples outbuildings, áreas de almacenamiento y características topográficas que requerían tratamiento individualizado para crear un sistema envolvente que funcionara como una unidad integrada, mientras proporcionando acceso apropiado a todas las áreas que necesitaban ser utilizadas regularmente durante actividades domésticas y agrícolas normales. La instalación de cada sección de lona requería positioning preciso que mantuviera tensión uniforme para prevenir acumulación de agua de lluvia en áreas depressed que podrían crear weight excessive o puntos de estrés que comprometerían la integridad del sistema completo, mientras también asegurando que no hubiera gaps o overlaps improper que permitirían entrada de humedad durante storms que cut drive rain horizontally o desde ángulos unexpected, que podrían expose weaknesses en sistemas convencionales de protection que relied on assumptions sobre rainfall patterns que no always accurately reflected real-world conditions durante severe weather events. Durante las primeras semanas de construcción, Benito había comenzado a observar immediate benefits incluso con coverage parcial de su property, confirmando que su concept básico era válido incluso antes de completing la instalación total del sistema. Áreas que habían been envueltas demostraban completa protección contra lluvia que had been affecting material storage durante previous weeks, mientras áreas que aún no habían received treatment continued a experience familiar problems de moisture infiltration que habían plagued su property para décadas. Carmela había comenzado a notice estos benefits durante su daily routines, observing que certain storage areas remained completely dry, incluso durante heavy rain periods, que previously habían resulted in widespread moisture damage que required extensive cleanup y replacement de materials que habían been ruined por exposure, a humidity que conventional protection methods habían been unable to prevent effectively. Las reactions del neighborhood durante esta fase de construction evolved desde initial skepticism hacia growing curiosity, cuando residents comenzaron a observar la sophisticated engineering que was obviously involved in el project y la professional quality de workmanship que Benito was demonstrating despite la apparent strangeness de concepto que had initially generated so much community opposition. Don Ramón Iglesias, el párroco que había expressed strong concerns about aesthetic impact del project, visited el construction site para evaluate personally la progress.
y was surprised por la careful attention a detail que was evident in every aspect de la implementation, including measures que Benito había included para minimize visual impact mientras maintaining complete functional protection que had been el primary goal desde el beginning. Benito, admitted Don Ramón después de inspecting el work carefully. I have a confess que esto looks much more professional y well-planned que what I expected. You obviously have thought this through very thoroughly, although I still worry about how it will look cuando está completely finished. Este grudging acknowledgement, desde una de sus most vocal critics, marked a turning point in community attitudes, que began shifting desde outright opposition hacia cautious curiosity sobre whether el seemingly absurd project might actually prove a be effective solution a problems que affected muchos residents de la región que struggled con similar challenges relacionados a moisture protection and a climate que made traditional storage methods unreliable or completely inadequate para maintaining materials in dry condition que was essential para their utility size y value. Párrafo 4. La finalización del sistema de envolvimiento total coincidió con la llegada de las lluvias de invierno más intensas registradas en la región durante la década anterior, cuando precipitaciones diarias superaban frecuentemente los 40 milímetros y periodos de lluvia continua se extendían durante semanas completas sin interrupciones significativas que hubieran permitido secado de materiales almacenados utilizando métodos convencionales de protección que dependían de periodos intermitentes de clima seco para mantener niveles de humedad aceptables en stored materials, que required absolute dryness para remain functional y economically viable durante storage periods extendidos que caracterizaban preparation para winter, cuando adequate reserves de fuel y materials eran essential para comfortable survival durante months cuando outdoor work was severely limited por weather conditions que made normal activities difficult o impossible para extended periods. El momento de verdad llegó durante una tormenta atlántica particularmente severa en diciembre, cuando vientos de más de 100 km por hora combinados con lluvia torrencial crearon conditions que representaban un test ultimate para cualquier sistema de weather protection, especialmente uno tan inusual como la Complete Wrap que Benito había installed around su entire property. Los resultados fueron inmediatamente obvios y absolutely extraordinary en su effectiveness. Mientras propiedades throughout la region experienced extensive water damage desde lluvia que penetrated conventional roofing y storage systems, todos los materiales dentro de Benito's wrapped property remained completely dry, despite exposure a storm conditions que overwhelmed traditional protection methods que habían been considered adequate, basándose en décadas de experience con normal weather patterns en la región. Su supply de leña, que represented months de hard labor para cut, split, y properly season para optimal burning efficiency, maintained perfect dryness, que preserved su heating value y eliminated los problems de poor combustion, excessive smoke, y reduced heat output que characterized wet wood, que had been inadvertently exposed to moisture durante previous years, cuando conventional storage methods had proven inadequate durante particularly severe weather events, contested los limits de any protection system. Durante los 3 months de continuous testing bajo some de los most severe weather conditions experienced en la región durante recent decades, el wrapped property demonstrated consistent performance que exceeded even los optimistic expectations que Benito había developed durante months de planning y experimentation con prototype systems. Measurements taken durante various stages to storms confirmed que interior humidity levels remained stable regardless de exterior conditions, que no moisture infiltration occurred even durante events cuando wind-driven rain was coming desde multiple directions simultaneously, y que stored materials maintained quality, equivalent a what would be expected después de storage in climate-controlled indoor environments que utilized expensive dehumidification systems para maintain optimal conditions para material preservation. Carmela experienced una transformation total en su attitude toward el project cuando she realized que para la first time in decades, ella could access stored materials at any time without worry,
sobre whether they had been compromised por moisture exposure que previously había made storage unreliable y storage areas unusable durante extended periods de wet weather que characterized much del year en su region. Benito, she declared con obvious amazement después de inspecting perfectly dry firewood durante una particularly severe storm. I cannot believe how well your crazy wrapping system works. For años I have worried constantly about keeping things dry, and now I can forget completely about weather porque everything stays perfect, no matter how hard it rains o para how long. Esta personal experience de complete liberation desde moisture-related anxiety represented una quality of life improvement que extended far beyond simple material preservation, and include psychological relief, desde constant vigilance that had been necessary cuando storage systems were unreliable, I when severe weather could destroy months de preparation, I work in matter de hours during, particularly, bad storms. Párrafo 5. Durante los siguientes meses del invierno de 2019-2020, mientras las precipitaciones continuaron siendo extraordinariamente intensas y persistentes, con periodos de lluvia que se extendían frecuentemente durante 2 y 3 semanas continuas sin interrupciones significativas, el sistema envuelto de Benito demostró confiabilidad y effectiveness que transformaron completamente no solo su capacity para storage, sino también su understanding de lo que era posible en terms de moisture protection en un ambiente que previously había seemed hopeless para maintaining dry conditions durante extended periods de severe weather que characterize much del winter season in coastal Galicia, donde traditional methods de protection had proven consistently inadequate para preserving materials que required absolute dryness para maintain su utility y economic value durante storage periods que could extend para many months durante seasons cuando outdoor work was limited o impossible due to weather conditions. El most impressive demonstration de system performance occurred durante una particularly severe storm period en febrero, cuando continuous rainfall persisted para more que 3 weeks, con daily precipitation que frequently exceeded 60 millimeters, mientras winds remained high throughout most de este period, creating conditions que tested loss limits to any conceivable protection system, especially one que relied on fabric materials, que might be expected to fail under such extreme stress durante such extended exposure. Conditions que could destroy conventional building materials que had been specifically designed para weather resistance. Durante este ultimate test de system durability y effectiveness, all materials dentro de wrapped property remained perfectly dry, whilst neighboring properties experienced widespread damage desde water infiltration, que overwhelmed conventional protection systems, y resulted in significant economic losses. Desde ruined materials, damaged equipment, had disrupted activities que depended on maintaining dry storage areas para tools, supplies, y fuel que were essential para normal operations during winter months. Las practical applications de reliable dry storage extended far beyond simple firewood preservation. They include protection de tools que could rust o deteriorate cuando exposed to high humidity, preservation de seeds y agricultural supplies que required specific moisture levels para maintain viability durante storage until planting seasons, y maintenance de textiles, documents, y other household items que previously había required constant vigilance y frequent replacement due a moisture damage, que was almost inevitable durante extended periods de wet weather, que made conventional storage methods unreliable even when they included expensive equipment designed specifically para humidity control and challenging environments. El complete elimination de moisture-related losses represented not only significant economic savings desde reduced replacement costs, sino también dramatic improvements in planning y scheduling que could now be based on actual needs rather que on anticipation de weather-related losses que had previously made accurate resource planning almost impossible durante winter months que could extend para 5 or 6 months con very limited opportunities para outdoor work or material replacement. Recognition the remarkable success de Benito's system began a spread throughout neighboring communities cuando word de su complete moisture protection reached families que had struggled para decades con similar problems en un region donde traditional Galician architecture had been developed durante periods
cuando climate patterns were different y cuando materials used para construction y storage had different characteristics que made them more suitable para moisture management, using techniques que were no longer adequate para modern materials y current climate conditions, que included more frequent extreme weather events, con higher precipitation intensity y longer duration que overwhelmed traditional approaches a moisture protection que had been adequate durante previous generations pero que were proving inadequate para current conditions y modern lifestyle requirements que demanded more reliable protection systems. Párrafo 6. La llegada de la primavera de 2020 proporcionó la primera oportunidad completa para que Benito evaluara comprehensivamente el rendimiento de su sistema durante un ciclo anual completo que había incluido some de los most severe weather conditions recorded in the region durante recent decades, providing definitive proof que his revolutionary approach a moisture protection could maintain complete effectiveness even under extreme conditions, que had overwhelmed conventional protection systems throughout la region. It had caused extensive property damage, economic losses para countless families que depended on reliable storage systems para maintaining supplies y materials que were essential para rural life durante extended periods cuando outdoor activities were severely limited por weather conditions que made normal operations impossible or extremely difficult. Detailed records maintained throughout winter confirmed que su wrapped property had achieved 100% protection effectiveness durante all weather events regardless de severity or duration. Performance could represented unprecedented success in moisture control. Que had eluded attempts utilizando conventional methods durante more que 20 years. The persistent experimentation con traditional approaches. A weather protection que had proven consistently inadequate para achieving reliable dryness durante extended wet periods. Economic benefits durante la first year de operation included not only complete elimination de losses desde moisture damage, sino también significant savings desde reduced need para replacement materials, decreased maintenance requirements para equipment que remained in perfect condition, rather que requiring constant attention para moisture-related deterioration, y improved efficiency in daily operations que no longer required extensive time y effort dedicated to moisture management activities que previously had consumed substantial portions de available working time durante much del year. Recognition de importance de Benito's innovation had begun attract attention desde technical professionals specializing in agricultural engineering y rural construction, cuando reports de his success reached academic networks through connections con local agricultural extension services que monitored innovative approaches, a common problems faced por rural communities throughout regions con challenging climate conditions. Dr. María José Santos, especialista en Rural Engineering desde Universidad de Santiago de Compostela, visited Benito's property para conduct detailed evaluation de system performance y document scientifically los methods que had achieved such remarkable results, using approaches que differed dramatically desde conventional wisdom about moisture protection in challenging climates on to traditional methods had been accepted como limitations that simply had to be tolerated. Rather, key problems que could be solved completely usando innovative approaches. Durante este evaluation period, Dr. Santos confirmed que Benito had achieved moisture control effectiveness que exceeded performance de much more expensive commercial systems designed specifically para industrial applications where moisture protection was critical para operational success, demonstrating que practical innovation could produce results que rivaled or surpassed solutions developed por professional engineering teams can access a sophisticated testing facilities y unlimited resources para development y refinement de protection systems. Señor Fernandez has accomplished through practical experimentation lo que many research programs attempt using complex technology y large budgets. She declared, durante presentation de research findings, a conference focused on sustainable rural development. His work demonstrates que effective solutions frequently emerge desde individuals que understand intimately las conditions y needs de their local environment, y can have persistence, develop creative approaches que work within constraints de available resources y practical implementation requirements. Párrafo 7.
El verano de 2020 trajo consigo no solo temperaturas más cálidas que redujeron la intensidad de los desafíos de humedad que habían probado tan exhaustivamente el sistema de Benito durante el invierno anterior, sino también la oportunidad de refinar y optimizar su innovación basándose en lecciones aprendidas durante un año completo de operación bajo las condiciones climáticas más severas que podían razonablemente esperarse en el entorno gallego. Benito había identificado varias oportunidades de mejora. Ciertas secciones del sistema de envolvimiento podrían beneficiarse de ventilación adicional que mejoraría la circulación de aire sin comprometer la protección contra humedad. Los puntos de acceso podrían ser rediseñados para facilitar el uso diario mientras manteniendo sellos perfectos cuando fuera necesario. Y la adición de características que facilitarían la inspección y mantenimiento periódico aseguraría que el sistema continuara funcionando a capacidad óptima durante años de operación continua bajo condiciones climáticas que ponían a prueba constantemente la integridad de cualquier sistema de protección exterior. Durante este periodo de refinamiento, Benito recibió visitas de múltiples familias de pueblos vecinos que habían escuchado sobre su éxito a través de redes comunitarias informales y que estaban interesadas en aprender sus técnicas para implementar sistemas similares adaptados a sus propias circunstancias específicas. Cada visitante proporcionaba perspectivas adicionales sobre cómo los principios básicos de envolvimiento total podrían ser adaptados a diferentes configuraciones de propiedad, tipos de materiales que necesitaban protección, y limitaciones presupuestarias que requerían modificación de su approach original para hacerlo accesible para familias con recursos económicos más limitados que los que él había podido dedicar a su proyecto experimental. Carmen había asumido responsabilidades de coordination para estas visitas educativas, organizando tours sistemáticos que permitían a visitors observar directamente el sistema en operación, while receiving detailed explanations de construction techniques, material selection criteria, y operational considerations que determined success de implementation in different contexts y environments. Las aplications comerciales del concepto comenzaron a develop cuando varios contractores especializados en construcción rural expresaron interés en offering installation services based en los principios que Benito había demonstrated tan successfully. Recognizing que demand existed throughout la región para reliable moisture protection, que could be achieved usando methods que were more cost-effective que expensive commercial alternatives, mientras providing superior performance bajo las challenging conditions que characterized climate gallego durante much del year. Una empresa local especializada en agricultural construction proposed establishing partnership que would combine Benito's technical expertise con professional installation capabilities para provide complete services a families y businesses que needed reliable moisture protection pero que lacked time, skills, o confidence para undertake complex construction projects independently. Usando techniques que required considerable experience con weather protection systems para achieve optimal results. El establishment de what eventually became conocido como Sistema Benito para moisture protection market transition desde personal innovation toward community resource que could benefit multiple families throughout Region Conde. Similar climate challenges had created widespread problems que conventional solutions had been unable to address adequately durante decades de frustrated attempts achieve reliable protection using traditional methods que had proven consistently inadequate para modern requirements and environments donde weather patterns had become more severe and unpredictable durante recent decades due to climate changes que affected particularly seriously coastal regions, Conde, persistent moisture, combined con extreme weather events, create conditions que exceeded design parameters. De traditional building techniques y materials que had been developed para different climate conditions que no longer accurately reflected current environmental challenges faced por rural communities throughout northern Spain. Párrafo 8. El otoño de 2020 marcó el primer aniversario completo del sistema de Benito y proporcionó validación definitiva de su durabilidad y effectiveness durante un full annual cycle, que había incluido not only severe winter conditions, sino también summer heat y humidity, spring flooding events,
y autumn storms que had tested all aspects de system performance under complete range de environmental conditions que could be expected durante normal operation in coastal Galician climate que presented unique challenges para moisture protection due a combination de high humidity, frequent precipitation, variable wind patterns, y temperature fluctuations que created complex conditions para maintaining dry storage durante extended periods cuando outdoor activities were limited y cuando reliable access a stored materials was essential para comfortable survival durante challenging weather periods. Durante el second winter de operation, cuando conditions again proved to be exceptionally severe, con extended periods de continuous precipitation y wind speeds que occasionally exceeded 120 km per hour durante Atlantic storms, que tested los limits de any conceivable weather protection system. Benito's wrapped property continued to demonstrate perfect protection effectiveness, whilst neighboring properties throughout la región experienced widespread moisture-related damage que confirmed his innovative approach represented genuinely superior solution rather que temporary success, que might not be sustainable durante repeated exposure a extreme conditions. Documentation maintained durante segundo year confirmed que system performance remained consistent con first-year results, demonstrating reliability que eliminated any doubts about long-term viability. The approach que had initially seemed too unusual to be practical para widespread application, pero que had proven to be remarkably effective during extensive testing under real-world conditions. International recognition de Benito's work began cuando his techniques were featured in European agricultural engineering journals specializing in innovative solutions para climate adaptation in rural communities, attracting attention desde researchers y practitioners throughout regions con similar climate challenges que were seeking cost-effective approaches, a moisture protection que could be implemented por individual property owners usando readily available materials and basic construction skills. Universidad de Edinburgh invited Benito to participate in research collaboration studying traditional knowledge adaptation para modern climate challenges, recognizing que his practical innovations represented exactly L-type de community-based solutions que were needed to help rural populations adapt to changing environmental conditions usando resources y expertise que were available locally, rather que depending on expensive commercial solutions que often were not accessible or appropriate para small-scale applications. Commercial interest in Benito's innovations had expanded internationally, cuando manufacturers de agricultural protection systems desde multiple European countries began exploring possibilities para developing products based on principles que he had demonstrated, pero adapted para mass production que could make benefits to his approach available. A much larger numbers to users who needed reliable moisture protection, pero who preferred professionally manufactured systems over self-built installations que required considerable time, skill, y confidence para implement successfully. However, Benito remained committed to ensuring que basic knowledge de his techniques remained freely available para anyone who wanted to implement similar systems independently, establishing foundation dedicated to preserving while disseminating practical knowledge, the moisture protection techniques, que could be adapted para use in variety de contexts y environments donde reliable weather protection was needed, pero donde commercial solutions were either unavailable or too expensive para individual users con limited resources who needed practical alternatives que could be implemented usando locally available materials y basic construction capabilities. Párrafo 9. Durante la primavera de 2021, cuando global recognition de Benito's innovations had reached levels que transformed him desde local experimenter hacia internationally acknowledged expert in practical moisture protection techniques, he began receiving invitations to share his knowledge at agricultural conferences, rural development workshops, and climate adaptation seminars throughout Europe, onde his experience represented valuable example de how individual innovation could contribute a community resilience durante periods de environmental challenges que required adaptive responses, utilizando available resources y existing knowledge rather que waiting para external solutions que might not be appropriate or accessible para many rural
Communities que needed immediate practical solutions para urgent problems que affected daily life y economic viability durante challenging weather periods. Recognition desde international development organizations culminated cuando United Nations Food y Agriculture Organization included Benito's work in Global Report sobre Innovative Approaches a Climate-Resilient Agriculture, acknowledging que his methods offered practical solutions que could be adapted para use in rural regions throughout world. Dana communities faced similar challenges relacionados a moisture protection, resource limitations, y need para adaptive strategies que could be implemented without dependence on external technical assistance or expensive commercial products, que often were not available in remote areas, CONDI. Such innovations were most needed para enabling communities a maintain viability durante challenging environmental conditions, que affected agricultural productivity y rural economic stability. Durante este periodo de international recognition, Benito ha establecido comprehensive education programs que trained individuals desde throughout Europe in techniques specifically adapted a their local conditions y available materials, creating network to practitioners que could provide ongoing support para implementation de moisture protection systems in diverse environments y contexts que required different approaches, pero que shared basic principles to complete environmental control, que he had pioneered in his own property durante years. The persistent experimentation con innovative approaches. A persistent moisture problems. Carmela had assumed increasing responsibilities para organizing these international educational activities, developing expertise in cross-cultural communication y in technical training que complemented her husband's practical knowledge y enabled them to work effectively con participants desde multiple countries, que brought different languages, cultural perspectives, y environmental challenges que required flexible adaptation de basic concepts para achieve success in variety de applications. Assessment de cumulative impact de Benito's work durante 5 years, desde initial implementation, showed que directly documented installations based on his techniques had prevented material losses valued at more que €150,000 across multiple communities, mentre environmental benefits included significant reductions in waste generation. Desde eliminated need para replacement materials que previously had been lost, a moisture damage durante regular weather events, que could no longer cause significant economic or operational disruption para properties que had implemented effective moisture protection using approaches derived desde his innovations. Social benefits included enhanced community cooperation a través de shared learning experiences, increased confidence in local capacity para problem solving, usando creative approaches, y establishment de networks que continued a share knowledge y provide mutual support durante implementation de similar projects adapted a diverse conditions y needs throughout regions que shared common challenges related a moisture protection and challenging climates. Párrafo 10. En noviembre de 2024, exactamente 5 años después de que Benito completara su revolutionary sistema de envolvimiento total, su innovación había evolucionado desde experimento personal hacia metodología internacionalmente reconocida que había sido implementada en más de 300 documentadas ubicaciones a través de Europa y otros continentes con climas similares, transformando not only la capacidad de individual families para proteger materials contra moisture, sino también contributing al development de new approaches a rural resilience que emphasize local innovation, practical problem solving, y adaptive use de available resources, rather que dependence in expensive commercial solutions, que often were inappropriate or inaccessible para communities que most needed effective moisture protection durante challenging weather periods, que could destroy months de preparation y work in matter de days durante severe storms. Durante celebration del 5º anniversary, held in Municipal Center de Sarria, y attended por representatives desde international development organizations, agricultural engineering institutions, y community groups desde throughout Europe que had implemented variations de techniques in sus own environments,
Benito reflected en remarkable journey que had begun con his personal frustration, con moisture damage, y had evolved toward global recognition de principles que could contribute a community adaptation para climate challenges que affected rural populations throughout world que needed practical solutions utilizing whatever resources by knowledge were available locally rather que waiting para external. Assistance que might not arrive cuando it was most needed durante crisis situations. Legacy de Benito's work had been documented in multiple academic studies que confirmed both immediate practical benefits para individual users y broader implications para sustainable development approaches que emphasized community capacity building, local resource utilization, y innovative adaptation de traditional knowledge a modern challenges que required creative responses utilizing available materials y skills rather que complex technology que might not be accessible or appropriate para many contexts donde such innovations could provide greatest benefits para vulnerable populations que needed reliable protection against environmental challenges, but quien lacked access to expensive commercial alternatives that often required professional installation and maintenance that was not readily available in remote areas. When I decided to wrap my house-like industrial storage building, Benito explained durante anniversary keynote address que was simultaneously translated para international audience, I simply wanted to keep my firewood dry durante our terrible Galician winters. I never imagined que 5 years later, people desde all over world would be implementing similar techniques to solve moisture problems in their own communities. But I've learned que when practical innovation really addresses fundamental problems que affect daily life, it naturally spreads other places when people face similar challenges. You have similar resourcefulness para developing creative solutions, usando whatever materials and knowledge they have available in sus own local environments, donde conventional approaches have proven inadequate para addressing persistent problems que affect quality de life y economic viability durante challenging environmental conditions que are becoming more common debido a climate change affecting vulnerable rural populations throughout world.